Ya estamos en el tercer domingo de Adviento. Estamos ya al terminar del año. Nos faltan 2 domingos más y ya entramos al 2023. Yo no sé a dónde se ha ido este año. En realidad, realmente se siente que está pasando bien rápido. Pero yo creo que así es la vida de vez en cuando, que cuando empezamos a poner un poco de atención en lo que está pasando, vemos que las cosas están pasando más rápido de lo que queremos o creemos. Pero hoy continuamos en nuestra investigación de estos domingos en que estamos reflexionando en unas cualidades de la vida cristiana. Empezamos con la esperanza, mirando cómo es que nosotros tenemos una esperanza en nuestro Señor. La semana pasada hablamos de la paz y la paz que tenemos por medio del ejemplo y el sacrificio de nuestro Señor. Y hoy hablaremos de la alegría. Ahora, el Adviento es un tiempo para reflexionar y para prepararse. Reflexionamos en todo lo que Dios ha hecho y nos preparamos para una vez más celebrar la venida o el advenimiento de nuestro Señor. Y muchas veces, por las cosas que están pasando, no realmente tomamos el tiempo, yo creo. Yo lo hago como una confesión. Yo no tomo el tiempo que yo creo que es necesario para realmente pensar y considerar las cosas que Dios quiere decirnos por medio de esta temporada. Y yo creo que es necesario de que de vez en cuando nos paremos un poco y con una manera sobria pensemos en lo que estamos experimentando aquí en el mundo. Así que esta temporada siempre me da un poco no de ansiedad, eso es un poco más fuerte de lo que quiero, pero me pone a reflexionar un poco más que tenemos que pararnos un poco y ver lo que Dios quiere hacer en nosotros. Hoy estaremos viendo un poco en un evento que sucedió con Juan el Bautista. Y estaremos en el capítulo 11 del Evangelio de Mateo y vamos a ver qué es que el evangelista nos dice acerca de este encuentro entre Jesús y los discípulos de Juan. Y la historia de Juan es un gran lugar para mirar qué es lo que nosotros podemos aprender acerca de la alegría, porque el evento es un evento contrario a lo que nosotros pensamos. Juan está dudoso de lo que está pasando en su vida y lo que él ha dicho acerca de Jesús, y está buscando asegurarse que él no ha gastado su vida, su ministerio, en haber proclamado que Jesús es el Mesías. Y ahora se encuentra en unas circunstancias difíciles y está buscando a ver si él realmente ha gastado su tiempo con Jesús. A veces tenemos que mirar adelante un poco a ver lo que Dios nos ha dado en este tiempo o hasta en tiempos pasados. Y por eso quiero hablar de él, aunque no es un pasaje de la Navidad, no es un pasaje del Adviento, es un pasaje que nos ayuda a ver de una perspectiva diferente cómo es que Dios nos puede dar y nos da alegría. Cómo es que podemos agarrar y aguantar esta alegría que Dios quiere que nosotros tengamos. La historia de Juan es un recordatorio útil de los desafíos que todos enfrentamos para aferrarnos al gozo del Señor. Así que vamos a leer el texto aquí en Mateo capítulo 11, empezando en el versículo 2. Y dice así la palabra del evangelista. Al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decir a Jesús: ¿eres tú el que ha de venir, o esperaremos a otro? Jesús le respondió: vayan y cuenten a Juan lo que oyen y ven. Los ciegos reciben la vista, y los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y los pobres se les anuncia el evangelio. Y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. Mientras ellos iban, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan. ¿Qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Pero qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? Miren, los que usan ropas finas están en los palacios de los reyes. ¿Pero qué salieron a ver? ¿Un profeta?
Sí, les digo, y uno que es más que un profeta. Este es quien está escrito: He aquí, yo envío mi mensajero delante de ti, quien preparará tu camino delante de ti. Que Dios bendiga la lectura de su palabra en este momento. Oremos. Señor, concédenos la sabiduría que necesitamos para entender lo que tenemos que entender de este pasaje. Ayúdanos a ver cómo tu presencia en el mundo nos trae alegría y cómo es que podemos mantener esta alegría en circunstancias difíciles. En el nombre te pedimos de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos a comenzar hoy con una definición bíblica de lo que es la alegría. ¿Qué es la alegría? La alegría es descansar en la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas. La alegría es poder descansar en la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas. Eso es la alegría. La alegría, se ha dicho en diferentes maneras, que no es dependiente en las circunstancias en que nos encontramos. Eso no es la alegría bíblica. El gozo que nosotros tenemos es cuando nosotros recordamos que Dios todavía está en su trono y que Jesús sigue siendo nuestro Salvador. Cuando nosotros estamos en situaciones que no queremos estar y pensamos en lo que Dios ha hecho y lo que continúa haciendo por medio de sus promesas, nos encontramos en una situación en que podemos celebrar, encontrar y vivir con una alegría divina. Pero lo que pasa de vez en cuando, yo creo, es que cuando las circunstancias de la vida se ponen difíciles, nos olvidamos de lo que Dios ha prometido, nos olvidamos de lo que Dios ha dicho, nos olvidamos de lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas y nos ponemos a pensar qué es que Dios quiere conmigo, qué es lo que Dios va a hacer conmigo ahora que me encuentro en una situación que yo no quiero estar. Ahora que estoy aquí me siento perdido, me siento confundido, me siento con ansiedad, no sé lo que es que tengo que hacer aquí, ahora. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos cuando estar cerca de Dios se siente como una cosa lejana? ¿Qué hacemos cuando nosotros queremos que Dios esté ahí, que podamos sentir su presencia, pero ahora lo que sentimos es un vacío en nuestro alrededor? ¿Qué hacemos ahí? ¿Cómo es que podemos aferrarnos de esta alegría del Señor, este gozo en el Señor? ¿Cómo se hace esto? Y yo creo que la historia de Juan nos ayuda a mantener una perspectiva en cómo es que Dios nos ayuda en tiempos difíciles. ¿Cómo es que lo hace? Yo quiero ver como cuando estaba preparando el mensaje esta semana pasada, me sentí como si estuviera viendo como una película bíblica. Eran 4 escenas que pasaron ahí en mi frente. Y quiero hablar de esa perspectiva en cómo es que podemos ver estos eventos en que encontramos a Juan y Jesús y todos aquellos alrededor de lo que estaba pasando. Lo primero que vemos, la primera escena que vemos es la pregunta de Juan. La pregunta de Juan. Aquí vienen los discípulos de Juan porque Juan se encuentran en la cárcel. ¿Y por qué se encuentra Juan en la cárcel? Está encarcelado porque él estaba hablando de la situación privada del matrimonio del rey. Porque él se había casado con la esposa de su hermano. Y él estaba diciendo que eso no se debe hacer. Y la mujer se enojó con Juan y hizo que el esposo del rey lo pusiera en la cárcel. Y ahora él se encuentra ahí. ¿Qué va a pasar con él? ¿Qué va a pasar conmigo? Y lo interesante es que al él encontrarse en la cárcel, se empezó a preocupar que su ministerio se iba a acabar y no iba a haber cumplido lo que Dios le había dado de hacer. Por eso es que él hace la pregunta por medio de sus discípulos. Él les dice, vayan a Jesús. Porque hace unos meses, casi un año ya, yo lo anuncié a él como el Cordero de Dios. El Cordero que vino a traer la salvación de Dios. Y ahora yo me encuentro aquí y yo no veo lo que yo creo que debo de ver en el ministerio de ese hombre. Aunque fue primo de él, aunque fue familiar, aunque fue alguien que él sabía lo que estaba haciendo, él ahora empezó a tener dudas. Y la injusticia que él está sufriendo por medio de los eventos
en la cultura empiezan a darle a Juan un poco de temor que él no va a haber cumplido sus propósitos en el mundo. Estas injusticias de la vida pueden hacernos cuestionar si Dios está haciendo algo en absoluto. Y ahora Juan está ahí, está en la cárcel y sus discípulos vienen a visitarlo y él les dice a ellos, mira, necesito que vayan y hablen con Jesús. Necesito que vayan porque estoy en una situación mala aquí. No sé si voy a salir de aquí, no sé lo que va a pasar. Y lo que yo sé es que yo no quiero llegar al tiempo de mi muerte y creer y pensar que no he cumplido los propósitos que Dios me ha dado a mí. Lo interesante de la pregunta de Juan es que la duda no se debe temer. La duda no se debe temer. Hay razones por las cuales tenemos dudas. Y son muchas veces razones legítimas. En que son cosas que nosotros estamos preocupados que van a ocurrir en nuestras vidas y queremos saber, Dios, en medio de esta duda, en medio de esta situación, ¿cómo es que yo voy a saber que tú no has fallado y que yo no te he fallado a ti? Que yo no he faltado en cumplir lo que tú me has dado de hacer. Y yo sé que muchos de nosotros hemos sentido eso por lo menos una vez en nuestras vidas. Y aquí se encuentra Juan. Se encuentra Juan un poco en un tiempo de desaliento, un tiempo de miedo, un tiempo de duda. Y quiero dejarles saber que el desaliento, el miedo no es pecado. El tener esos sentimientos no es pecado. Lo que pasa es que cuando esas cosas nos controlan, cuando esas cosas empiezan a crear dudas en el carácter de nuestro Dios, cuando esas cosas empiezan a distraernos de los propósitos que Dios nos ha dado de una manera clara, y cuando yo digo clara es que nos ha dado eso en la Biblia, en la Escritura, nos ha declarado quién Él es, lo que Él ha prometido, lo que Él va a hacer, lo que Él está haciendo, lo que continúa haciendo en nuestras vidas. Cuando nosotros estamos distraídos por el miedo, por el desaliento, ahí puede conducirse el pecado. Porque ahí estamos acusando a Dios de malas intenciones. Ahí estamos acusando a Dios de dejarnos ahí guindando, tratando de encontrar una manera de vivir. Sueltos, en el aire, perdidos. ¿Y por qué? Porque es la culpa de Dios. Ahí es donde empieza el pecado. Ahí. No porque tenemos dudas, no porque tenemos miedo, no porque estamos en un tiempo que nos sentimos que estamos no como queremos estar. Es cuando esas cosas empiezan a controlar cómo es que nosotros hablamos de Dios. Eso es. Así que la pregunta de Juan es un ejemplo bueno en que a Dios no tiene miedo de nuestras dudas. Y ahí es donde empieza el cambio. Juan envía a sus discípulos con una pregunta. ¿O eres tú el que ha de venir? ¿O esperaremos a otro? ¿Eres tú? Yo sé, por haber estudiado la Biblia un poco y la historia de Juan, que esa pregunta fue una pregunta difícil para Juan. Debe de haber sido una pregunta difícil. ¿Por qué? Porque él había, por su vida entera, él estaba preparando para la venida del Mesías. Él lo sabía. Él sabía que él iba a ser el que iba a declarar que el Mesías había llegado. Y lo hizo. Y todo estaba bueno. Y ahora se encuentra en una situación en que no sabe. Se le fue la confianza que tenía en lo que él había hecho. Yo no sé cómo yo me sentiría en esa situación. Un poco perdido, un poco confuso. La duda, cuando no se controla, puede causar daño a nuestra fe. ¿Y cómo es que se controla la duda? No en tratar de evitar tenerla, sino en recordarnos en las verdades que Dios ha dicho
en su palabra y en nuestras vidas por el ejemplo de su presencia en las cosas que suceden alrededor. Eso no quiere decir que la vida va a ser perfecta. Yo siempre quiero dar como ese aviso. Eso no quiere decir que las cosas que siempre van a salir de ninguna manera perfecta. Solamente quiere decir que cuando las cosas pasen, nosotros podemos tener confianza que Él va a estar ahí con nosotros. Que su presencia va a estar ahí. Y que podemos tener confianza que Él no nos va a dejar solo. Así que la pregunta de Juan es una buena pregunta. No es una pregunta por la cual lo debemos juzgar. Porque yo sé que han habido momentos en mi vida que yo he tenido dudas de cómo es que Dios va a operar y funcionar en mi vida. Y tenemos que estar bien con esa situación. Porque la duda no es algo que se debe de temer. La segunda escena empieza con la respuesta de Jesús. La primera fue la pregunta. Ahí viene Juan, sus discípulos están entrando a la escena y llegan a Jesús y le hacen la pregunta, ¿eres tú? ¿Tú eres el que es de venir? ¿O esperamos a otros? Ahora viene la respuesta. Y quiero leerla otra vez, porque es una respuesta sencilla. En el verso 4, Jesús le respondió, vayan y cuenten a Juan. Él no da filosofía, Él no da argumento, Él no está dando respuestas filosóficas. Él dice, vayan y cuenten a Juan lo que oyen y ven. Vayan y cuenten a Juan lo que oyen y ven. Los ciegos reciben la vista y los cojos andan. Los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se le anuncia el evangelio. Esa fue la respuesta de Jesús. Porque la duda no es obstáculo para nuestro Dios. Juan viene, los discípulos de Juan vienen, pero Juan trae una pregunta a Jesús y Jesús dice, está bien, no te preocupes, yo sé que la situación en que te encuentras es tan mala, no es tan buena, yo sé que no quieres estar ahí, pero yo voy a responder con lo que tú necesitas. Con lo que tú necesitas, y tú necesitas saber que yo soy el que está cumpliendo todo lo que Dios dijo que el Mesías iba a hacer. Jesús no se ofende. Y esto es importante, Jesús no estuvo ofendido por las dudas de Juan. Porque Dios no teme nuestras preguntas. Dios no teme nuestras preguntas. Y yo sé que en algunos lugares en la iglesia hay muchos que dicen que nosotros no debemos de tener preguntas, no debemos de tener dudas, no debemos de ponernos en una situación en que estamos cuestionando lo que Dios ha hecho. Pero déjeme saber algo, que si el profeta que anunció a Jesús tuvo dudas, no se preocupen. Si el profeta que vino a decir que el Cordero de Dios entró en el mundo tuvo dudas, no se preocupen. Dios no se va a asustar, no tiene ansiedad, no se preocupa cuando nosotros estamos en un momento confuso y estamos tratando de entender lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Él sabe que nosotros no tenemos su mente, no tenemos su sabiduría, no tenemos su poder. Y Él sabe que nosotros de vez en cuando necesitamos un poco de apoyo, un poquito de ánimo para que nosotros podamos vivir en una manera que es consistente con quien Él es. La respuesta de Jesús es tan gloriosa para mí también. Es tan gloriosa porque Él viene y Él dice cosas sencillas. Mira lo que está pasando a mi alrededor. Mira las cosas que están sucediendo en las vidas de esta gente que vienen. Los ciegos reciben la vista. Los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Y a los pobres, interesante que termina ahí, los pobres reciben el evangelio. Todos aquellos que están deshechos por la cultura, que todos los dejan como por nada, aquí viene el evangelio diciéndoles a ellos que Dios no se ha olvidado de ellos. Pero cada una de las cosas que Jesús declara o le dice a los discípulos de Juan que están pasando, cada uno de estos milagros, de los ciegos ver y los cojos andando y los leprosos en limpios, cada uno fueron considerados pecados por los cuales, fueron situaciones por las cuales la gente creían que habían hecho pecado y estaban sufriendo por causa de eso. Cada una de estas situaciones
muchos en la cultura en ese tiempo creían que estaban sufriendo por ellas porque eran pecadores. Y cada vez que Jesús sanaba a una persona, lo que él estaba diciendo es que él estaba borrando los pecados de esta gente. Y eso es lo que el Mesías verdaderamente iba a hacer cuando él llegó. Él iba a borrar los pecados de los pecadores. Así Jesús les dice a los discípulos de Juan que todo lo que Dios dijo que el Mesías haría, se estaba cumpliendo. Todo lo que Dios prometió estaba ocurriendo en el mundo en ese momento. Y yo creo que debemos escuchar a Jesús cuando Él responde. Yo creo que debemos poner un poco más de atención en lo que Él está haciendo y diciendo. Cuando Él le dice, como respuesta a la pregunta de Juan y los discípulos de Juan, lo que tú ves, lo que tú oyes, lo que está ocurriendo ahora en este mundo es evidencia de lo que Dios prometió. Porque si no lo hacemos, si no ponemos atención en lo que Dios está haciendo y estaba haciendo por medio de Jesús, lo que estamos haciendo es que nos hacemos jueces de Dios. Eso ocurre en una manera sutil. Nos estamos haciendo jueces de Dios. Dios, ¿por qué tú no estás haciendo esto y lo otro? ¿Por qué no veo esto y lo otro? ¿Por qué no ocurre esto en la manera que yo creo que debe estar ocurriendo? Y es porque eso es lo que estaba pasando. La idea, la imagen que Juan tenía del Mesías era algo político, algo terrenal. Pero Jesús vino a hacer algo celestial. Él vino a traer el reino de los cielos a la tierra. Él no estaba tratando de reclamar los territorios y los reinos del mundo. Él estaba tratando de traer un reino diferente a este mundo. Y por eso fue que la pregunta de Juan, por eso fue que Juan tuvo su duda y tuvo su pregunta, es porque él todavía estaba tratando de entender cómo es que Dios iba a cumplir sus promesas en su Mesías. Así que tenemos que tener mucho cuidado, que nos estamos poniendo en la posición de juez de los propósitos de Dios, que estamos reclamando que tenemos más sabiduría de Dios. Por eso es que la respuesta de Jesús, aunque es sencilla, es profunda. Es una respuesta profunda. Porque Jesús le estaba diciendo, mira lo que está pasando. Yo sé que a donde tú estás en la cárcel, yo sé que esto está difícil. Yo sé que las razones por las cuales estás ahí, está difícil. Yo sé que te encuentras dudando quién yo soy, porque ahora que estás cerca del fin de tu vida, tienes una preocupación que no has cumplido todo lo que Dios te ha dado de hacer. Pero yo quiero decirte, así que para mí es un ánimo que Jesús le da en la respuesta. Él le dice a Juan, no te preocupes. Tú no has fallado en tu propósito. No te preocupes. Yo sé que a donde tú estás no va a cambiar, pero lo que tú has hecho en tu vida, en tu ministerio, se va a cumplir. Jesús consoló las dudas de Juan con la verdad. Con la verdad de quién es Él. ¿Quién es Él? Yo soy el que declaraste. Yo soy el que vino, el que estaba prometido. Ahora no se olviden, estamos tratando de buscar cómo es que nosotros podemos vivir en alegría. Van a haber tiempos de dudas, de temor, de inseguridad. Van a haber momentos en que necesitamos que Dios responda de su palabra con la verdad. Pero ¿qué ocurre en la tercera escena? Primero la pregunta y después la respuesta de Jesús. Pero al terminar su respuesta, Jesús mira
a la multitud. Él da vuelta y gira y mira a la multitud. Y él habla a la curiosidad de la multitud. La curiosidad de la multitud. ¿Por qué fue que vinieron esa gente? Miren cómo él lo dice. Son versículos 7 a 9. Mientras ellos se iban, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan. ¿Qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Pero qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? Miren, los que usan ropas finas están en los palacios de los reyes. ¿Pero qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y uno que es más que un profeta. Cuando Jesús se vuelve hacia la multitud, les pregunta 3 veces, ¿por qué vienen? Y cada vez que se repite algo en la Biblia es para énfasis. Para énfasis. Y tenemos que poner un poco de atención en lo que Dios quiere hacer y decirnos ahí. Lo encuentro interesante por diferentes razones. Pero la más obvia para mí es que me siento que Jesús se molestó un poco con la multitud. Porque si creemos, y yo creo que es verdad, la Biblia nos dice que fue así, que eran familiares, eso quiere decir que él sabía quién él era. Aunque era el primo extraño de la familia, el que cuando viene, uno nunca sabe lo que va a decir, se viste en maneras extrañas, come comidas extrañas, casi nunca sale de donde él está, ahí en la selva, aunque no hay selva en Israel, pero tú sabes, está ahí en los montes, perdidos allá afuera, en el desierto, y cuando llega, huele un poco diferente, no se peina, uno nunca sabe cuándo se baña. Pero es familia, es familia. Y yo puedo hablar mal de mi familia, pero si ustedes lo hacen, ahí viene la pelea. Y para mí como que en la manera que él hace las preguntas me hace sentir que Jesús estaba un poco molesto porque estaban ahí hablando de un primo de él, de un familiar, de alguien que él tenía un poco de amor para él. No solamente porque él era profeta, no solamente porque era testigo de lo que Dios estaba haciendo en el mundo, sino porque él era alguien que él conocía personalmente. Y ahora no sabemos la relación que tenían, así que no voy a tratar de hacer más de eso de lo que debemos. Pero yo creo, como cada uno de nosotros, si tenemos un familiar, no importa cuán cercana o lejana estén, nosotros sentimos algo por ellos, porque son parte de nuestra familia. Y yo creo que las preguntas salen ahí, porque él no solamente sabía los propósitos de Dios para la vida de Juan, pero él también sabía las dificultades que él había vivido y experimentado en su vida en tratar de cumplir esos propósitos. Y es interesante cómo es que Jesús hace las preguntas, las frases que él usa y los ejemplos que él usa. Él dice, ¿vinieron a ver una caña sacudida por el viento? En otras palabras, vinieron a ver un espectáculo, algo curioso, algo por la cual podían reírse y burlarse de lo que estaba pasando. ¿Por qué fueron que vinieron? Vinieron a darse risas de quién era Juan y cómo vivía y cómo se vestía y cómo hablaba. ¿Qué vinieron a ver? Una caña ahí sacudida por el viento. Algo extraño. ¿O vinieron a ver un hombre con ropa fina? Una descripción difícil porque Juan no tenía ropa fina. Tenía ropa de los pelos de los camellos. Pero otra manera de decirlo es que vinieron a ver a alguien famoso. Alguien con una identidad famosa. Alguien quien le iban a dar ventaja por haber conocido y hacerlo amistad de él. Porque la gente con ropa fina vivían en los palacios de los reyes. Eran los que todos los conocían. Y Jesús les pregunta, ¿qué vinieron a ver? Alguien quien le iba a dar ventaja en el mundo. Buscando una relación con él para que pudieran salir un poco más adelante de los otros. ¿Qué vinieron a ver? Una caña.
un famoso, un profeta. ¿Qué vinieron a ver? Porque si era una caña, estaban buscando algo para ellos darse risa, algo curioso, algo interesante. Si fuera un hombre con ropa fina, era alguien que le iba a ayudar a ellos a salir un poco más adelante. Pero si era un profeta, y ellos no se conformaron a la palabra que él estaba declarando, ellos estaban trayéndose juicios sobre sus propias cabezas. Porque Jesús dice que él era profeta. Eso quiere decir que si era profeta, lo que él estaba diciendo es algo que cada uno de nosotros que están escuchando a un profeta debemos obedecer lo que está pasando ahí. Les digo, es uno que es más que un profeta. No solamente estaba profetizando lo que Dios estaba haciendo e iba a hacer, él estaba declarando algo en particular que era diferente de todos los otros profetas. Mira lo que él dice. Este es de quien está escrito. Él es el mensajero que viene antes del Mesías. La curiosidad de la multitud fue un obstáculo para creer en el mensaje de Juan. Y eso es lo que está diciendo Jesús. Si la razón por la cual ellos vinieron a ver quién él era y lo que estaba haciendo no fue para recibir el mensaje del profeta, estaban creando un obstáculo en el poder creer en lo que estaba Dios haciendo. Venimos a ser entretenidos por el profeta. Venimos a ser divertidos en lo que está haciendo Dios aquí. Necesitamos un boleto para entrar, porque el show es un buen show. 5 estrellas. Un reviso ahí en el internet. Deben ir. Esa película estaba buena. No. Si este hombre fue un profeta, si este hombre fue el que iba a declarar y anunciar la llegada del Mesías de Dios, nosotros tenemos que tener mucho cuidado en cómo nosotros nos acercamos a ese hombre. Y eso es lo que estaba diciendo Jesús. Tienen que tener un poco más precaución en cómo están acercándose a este hombre. La curiosidad de la multitud era una declaración de parte de Jesús que debemos tener cuidado con nuestros motivos. Debemos de tener cuidado con nuestros motivos. Y yo creo de vez en cuando somos parte de la multitud. De vez en cuando somos parte de la multitud que venimos a ver lo que Dios está haciendo. No porque vamos a adorar y vamos a alabar y vamos a darle gracias a Dios, sino que venimos a ver el espectáculo que está ocurriendo. Mira lo que hizo Dios. No porque le vamos a dar gloria a Dios, sino porque solamente queremos estar presente cuando ocurre el evento. Yo estuve ahí y me tomé el selfie. Mira la evidencia de mi presencia ahí cuando Dios hizo lo que estaba haciendo. No era para honrar a Dios. Es para crear una memoria para nosotros. Y Jesús dice que eso no es suficiente. Así que cuando estamos hablando de la alegría que viene por medio de nuestra relación con Dios, nuestra relación con nuestro Señor Jesús, empezamos buscando qué dudas tenemos. La pregunta de Juan nos dice qué dudas tenemos que se nos hace difícil acercarnos a Dios. Y Dios nos da una respuesta por medio de la voz de nuestro Señor y dice que la verdad es lo que fundamenta nuestra fe. La verdad es lo que nosotros necesitamos para asegurarnos que estamos viviendo en una alegría cierta en quién Él es y lo que Él ha hecho. Pero también tenemos que tener mucho cuidado en los motivos que tenemos. Porque la alegría
depende en qué nosotros creemos que es la razón por la cual estamos ahí. Pero al final, Jesús da un desafío. Un desafío que viene de la boca del Mesías. Jesús, el desafío que le da a la multitud es que deben de tomar en serio el ministerio de Juan. Tienen que tomar en serio el ministerio de Juan. ¿Por qué? Porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de ti, quien preparará tu camino delante de ti. Jesús declaró la profecía que declaraba que iba a venir un profeta que iba a anunciar la llegada del Cordero del Señor, de Dios. Y Jesús le estaba diciendo a esa multitud: si la curiosidad de ustedes no ha llegado a dejarles saber que este hombre era el que Dios había enviado, se están perdiendo la obra de Dios en su presencia. El desafío del Mesías nos deja saber que las distracciones externas nublan nuestro discernimiento, pero también que las distracciones internas dificultan nuestras convicciones. Porque hay distracciones en ambas direcciones. Si reconocemos a Dios en acción, si vemos lo que Dios está haciendo, debemos permanecer vigilantes contra cualquier cosa que nos aleje de los propósitos de Dios. Y eso es lo que Jesús le estaba diciendo a esa multitud. Le hace la pregunta: ¿por qué vinieron? Porque si vinieron a ver un profeta, deben de recibir el mensaje que él trajo. Si vinieron a ver un profeta, deben de entender que Dios ha estado obrando y está cumpliendo todo lo que él ha prometido. Si vinieron a ver un profeta, tienen que entender y recibir el mensaje que él trajo. Y lo que él dijo y lo que él declaró fue que yo soy el Cordero de Dios. ¿Por qué venimos a Dios? ¿Por qué venimos a Jesús? ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué nos congregamos como creyentes? ¿Estamos aquí para nosotros mismos o para participar en el plan de Dios? ¿Qué son los motivos? ¿Qué son las razones? Que cuando habla el predicador, aunque sea, si soy yo, el obispo, otro, estamos recibiendo esa palabra como si fuera palabra de Dios. Sí la tenemos que confirmar, sí la tenemos que hacer, asegurarnos que es lo que la persona que está predicando está diciendo algo verdad. Sí tenemos que hacer lo que nosotros tenemos que hacer para asegurarnos de eso. Pero si es la palabra de Dios, si es una verdad, si es algo que Dios está declarando para nosotros y está consistente con su carácter, ¿por qué no nos sometemos a lo que Dios está diciendo por medio de ese mensajero? Ese es el desafío. Ese es el reto que Dios nos da por medio de Jesús. Nuestra alegría está basada en quién es Dios. Simplemente punto y ya. Nuestra alegría está basada en quién es Dios. No en lo que Él nos da, no en las promesas que Él cumple, aunque Él lo va a hacer porque Él va a ser consistente con su carácter, sino quién es Dios. Y se puede confiar en quién es Dios por lo que Él ha dicho y por lo que Él ha hecho. Y eso es lo que Juan necesitaba. Y eso es lo que Juan estaba buscando. Yo no sé, por causa de las cosas que están pasando en mi vida, yo no sé si tú eres el que yo declaré. Por mi propia voz, no sé si eres tú. Y Dios, por medio de su Hijo Jesús, le dice a su profeta: no te preocupes, no te he rechazado, no te he abandonado. Y la pregunta de Juan no fue rechazada, fue respondida con verdad y pruebas de la fidelidad de Dios. Esto es lo que hace nuestra fe diferente, que Dios puede sostener nuestra alegría porque Él puede probar quién Él es. Y por eso es que, aunque yo sé
como persona natural que Juan no quería morir, él pudo aceptar lo que iba a pasar porque ahora tenía la confianza que necesitaba para llegar a ese tiempo. En este tiempo de Adviento, trabajamos para que nuestra alegría, trabajemos para que nuestra alegría no se base en las baratijas que el mundo dice que nos satisfará. Las tonterías de este mundo, las cositas que realmente no tienen valor. Tenemos que recordar quién es Dios. Tenemos que confiar más profundamente en Jesús. Porque nuestra alegría está basada en quién Él es. ¿Quién Él es? No en otras cosas, en quién Él es. Si Jesús es quien Él dice que quién Él es, no debemos de perder lo que nosotros tenemos. No podemos permitir que las distracciones de este mundo nos impidan continuar nuestro viaje, nuestra jornada con Dios. Porque las distracciones están en todo lugar. Uno se gira 360 grados y ahí está una distracción. Así que déjame darle un apoyo, una tarea que hagan esta semana. Hagan una lista. Aunque tenga solamente una cosa en esa lista. No es una lista de regalos que le van a dar a Santa Claus, sino es una lista de las cosas que Dios ha hecho en su vida. Una lista de testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida, que usted sabe que realmente son cosas que Dios, el único que lo pudo hacer fue Dios. Y aunque sea una sola cosa, haga la lista. Y den gracias a Dios. Den gracias a Dios. Den gracias a Dios por quién Él es y lo que Él ha hecho. Pero quiero darle un reto un poco más allá de eso. Porque hacer la lista, aunque pueda ser difícil, es lo sencillo de la tarea. Yo quiero que oren y que le pidan a Dios que le dé una oportunidad de compartir una de esas bendiciones con alguien. Solamente una, no tiene que ser algo, una novela, no tiene que ser una enciclopedia de lo que Dios ha hecho. No, solamente que Dios abra una puerta y que le dé una oportunidad para un compañero, un pasajero ahí que pasan ahí en la tienda. Que Dios abra una oportunidad para poder darle gloria a Él por quién Él es y lo que ha hecho en su vida. Y déjame decirte algo. Mi pastor me dio una tarea y hice una lista. Y quiero dejarte saber que Dios me ha bendecido así. Y yo no sé si necesitas saber esto, pero yo quiero dejarte saber que yo soy siervo de un Dios bueno. Que yo soy hijo de un Padre bueno. Que yo soy una persona que está salva ahora. Aunque yo no soy perfecto y todavía tengo dificultades en la vida, pero yo estoy en un camino diferente ahora. Déjame dejarte saber algo. No estás solo en esta jornada. Eso es tener alegría. Eso es entender cómo es que Dios está operando en el mundo. Así. Y el ejemplo de Juan, la historia de Juan, los eventos de esta conversación, nos ayudan a ver cómo es que la alegría de Dios opera en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por quién tú eres. Quiero empezar ahí, Dios. Te doy gracias por quién tú eres. Que nunca has fallado, que nunca nos has dejado solos, Señor. Que siempre estás a nuestro lado. No porque nosotros somos buenos, pero porque tú eres bueno. Así, Señor, ayúdanos a buscar la alegría. No en las cosas pasajeras de este mundo, sino en ti. Ayúdanos a enfocarnos en tu carácter, en tu bondad, en tu gracia, en tu misericordia, Señor. Para que nosotros podamos recordarnos que nunca, nunca, nunca nos has fallado. Ayúdanos, Señor, especialmente
en tiempos difíciles. Ayúdanos a recordar que las verdades que ya has declarado y que ya han sido cumplidos por tu mano. Porque ahí es donde nosotros podemos ver que nuestra alegría no está basada o fundada en algo que se cae. Dios, te damos gracias porque tú eres fiel y en toda situación podemos vivir sabiendo que tú no nos dejarás solo. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén y amén.